Yo le decía ayer que yo estaba haciendo una mezcla de lo que es los conceptos de la economía de Dios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el discipulado, ¿no? y, y lo de las dispensaciones, la historia. Entonces él está abordando el tema del éxodo en la clase que él lleva, y ustedes saben que cada vez que nos reunimos con él está tocando el éxodo. Yo estoy tocando la mayordomía. Entonces él me dio dos temas. Entonces él dijo que va a abordar este domingo lo de la Santa Cena. El próximo domingo él también dirige la Santa Cena. Vamos a trabajar todos en ese sentido. Después yo voy a abordar la mayordomía del agua, así que yo les pido a todos que piensen un poquito cómo podemos hacer mayordomía con lo del agua, porque en realidad el agua es algo importantísimo que el Señor nos puso a ministrar. Solo el cuerpo de nosotros es 80% agua. Somos chimbombas de agua, así que tenemos que saber administrar ese precioso líquido con que Dios nos bendijo. Y el otro tema que me dio Jeff a desarrollar, ¿ya? Como prédica, ya no como clase, es la luz. ¿Ya? Entonces esos van a ser los 4 temas de este mes en la sesión de adoración. ¿Ya? En la clase vamos a estar conversando con mayordomía, y la idea es que todos aporten para que todos aprendamos de todo y ponerla en práctica, porque él dijo vamos a ponerla en práctica. Entonces si vamos a hablar del agua, hagamos algo relacionado con el agua, cómo cuidar el agua, cómo conservar el agua y cómo poderla mantenerla, e incluso comencemos por la iglesia. Aquí tenemos una fuga de agua, reparemos también. Entonces vamos a reparar esa fuga de agua. Que si vamos a hablar de la luz, pues comencemos hasta por nuestra propia iglesia, porque si no mantenemos nuestra propia iglesia en orden, entonces si se fundió un bombillo, revisemos todo lo que es la energía y que ese bombillo esté funcionando. Entonces, de esa manera, y lo mismo hagamos en nuestras casas, porque muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Y son cosas tan elementales, o no nos preparamos. Incluso ahorita que este invierno está azotando tan horrible, y los meteorólogos están diciendo de que vienen cosas más terribles. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que conversar seriamente sobre cómo protegernos, porque ya vemos, o sea, cuando sucede eso en New York, en Kansas, en Chicago, pues tenemos que poner nuestra barba en remojo, como quien dice. Y tenemos que tomar medidas porque vemos que ha sido apocalíptico. Y ahora lo que está pasando en Rusia, ¿ya? Ahí en Rusia están a menos 51 grados. La gente se está congelando, los animales se están congelando. Entonces es espantoso lo que está pasando. Pero nunca había habido hielo. Nunca había habido hielo como hoy, ¿verdad? Nunca. De la zona. Sí, incluso México está congelado. ¿Ves? Estaba viendo el reportaje. Entonces, estamos viendo situaciones, claro, ¿por qué? Porque estamos bajo la ira de Dios, ¿verdad? Y eso es una realidad. Estos países se han alejado de Dios y estamos bajo su ira, y solo la misericordia de Dios es la que nos mantiene a nosotros, que nos ha cuidado, porque hasta el momento nos ha cuidado. Y este 2023 todo el mundo está hablando. Yo estuve hablando con mis hijos de hacer un plan de finanzas y con toda mi familia, porque yo estoy preocupado, porque a mí me gusta llevar las estadísticas y me gusta llevar la inflación, y la inflación de Estados Unidos se ha disparado. Después de que este país
era un país de 0 inflación, va por 7.2 de inflación. Y ustedes todos lo estamos viviendo. Estamos viviendo que los precios aumentan. Y este país, en Nicaragua, está por el 12% ya. ¿No? En Venezuela está en el 156%. ¿Qué significa eso? Que si yo compro algo en $4, cuando lo vaya a comprar, me va a costar más de $10, ¿verdad? Porque es el 156%. Entonces, y una economía así, pues, es de un impacto terrible. Y de hecho hay países donde Argentina está espantoso, Haití, Cuba. Entonces, y muchas veces este país no se ha enfrentado a esas situaciones, ¿verdad? Y la gente como que no le para eso, y yo creo que uno tiene que monitorear esas variables porque la inflación es terrible. Nosotros lo hemos vivido ya, en el pasado lo hemos vivido, y por personas de edad, y que hemos vivido eso. Por eso advertimos a ustedes que son más jóvenes, prepárense, porque eso es terrible. Un tío mío se había sacado la lotería, no sé si les conté, no. y cuando vino la inflación, ¿saben lo que hizo con lo que él se sacó en la lotería? Que él se había sacado bastante dinero. Hizo un biombo, porque ya no valía nada el dinero que él se había sacado. Hizo un biombo. Él dijo, ¿qué uso le voy a dar? Y para reírse de su suerte, hizo un biombo con el dinero. Lo sacó y hizo un biombo. Para que ustedes tengan una idea de lo que es ese fenómeno. Es un fenómeno que tal vez ustedes no lo han vivido, pero uno anda las cosas llegan a costar, por ejemplo en Venezuela cuestan millones. Allá hablamos de millones. ¿Ah? Entonces un pasaje cuesta 2 millones de bolívares. Son millonarios. Todo el mundo anda en una carretilla de millones. Pueden participar, Iván, cuando quieran. Cualquiera puede participar. Entonces, esto es grave. Y por eso el tema de la mayordomía es importante, porque el Señor dice que debemos de ser mayordomos. La economía de Dios es importante ponerla en práctica, ¿verdad? Incluso tenemos que tener un plan para poner en práctica la economía de Dios, ¿verdad? Ya dijimos de que con los ayotes que trajo Saraí y que tiene Noemí, vamos a comenzar a hacer conservas. Noemí está planeando eso. No sé para qué domingo este mes lo van a hacer, ¿no? El tercer domingo, porque el próximo domingo es la Santa Cena. Sí. Entonces vamos a estar ocupaditos. A la tercera semana vamos a ver si nos ponemos de acuerdo qué es lo que vamos a traer para hacerlo. A mí me gustaría hacerlo aquí, porque hay espacio, hay mesa. En el apartamento es pequeñito, tu casa es pequeñita. Entonces lo hacemos ahora aquí. Sí. Tenemos cocina, la nevera para guardar cualquier cosa. Sí, prueba las cosas. Yo también voy a preguntar, no sé si a usted le gusta el pollo, las alitas con piernas. ¿Y más a los niños les gusta el chicken nugget? Yo tengo con el trabajo, me dieron como 40 libras. Wow. ¿Qué le dieron? Alita y chicken nugget para los niños. Pero yo pues la verdad, 40 libras para llevar a los niños, mucho ando regalando a alguien que podemos hacer la comida de la próxima semana. Sí. Del próximo domingo. Sí, porque por ejemplo ahorita, y miren lo que es Dios, está proveyendo Dios. Fíjense, ya la empresa le proveyó a usted. A nosotros nos proveyó carne de venado. Yo traje un estofado de venado. Vamos a comer estofado de venado hoy. Porque nosotros lo bendició el Señor también con internet gratis que el gobierno lo va a pagar. Ah, ya. Entonces imagínense todo lo que está proveyendo el Señor y cómo nos cuida. Entonces,
el ayote que le regalaron a usted, ahora el pollo que le regalan al hermano, el venado que le regalaron a Noemí. Entonces el Señor está Hice proveyendo. un estofado. No me gusta. Pero vamos a comer eso. Hoy vamos a comer carne de venado. Te estamos haciendo agua a la boca, Ivancito. Sí, así ¿Eh? Iván está ahí. Sí, sí estoy. Te estamos haciendo agua a la boca, pero son las bendiciones que han llegado al Señor para que veas todo lo que Dios nos está bendiciendo y provee. Bueno, vamos a comenzar entonces y dándole gracias a Dios pues por todas las cosas. Me voy a ir a la parte de teoría. Bueno, no es teoría, a la palabra de Dios hablemos, ¿verdad? En vez de teoría, pero la idea es que la pongamos en práctica y vamos a ponerla en grande, ¿verdad? Para que la leamos bien. Entonces, voy a hacer un repaso y nos vamos a volver a ubicar porque estamos comenzando el año, ¿verdad? Entonces, la economía de Dios dijimos que eran 5 puntos. Y yo creo que debemos de hacer un plan este año para ponerlo en práctica. Y la primera es el estudio de las dispensaciones. Dijimos que un pueblo sin historia es un pueblo que vuelve a cometer los mismos errores. Y si nosotros no vemos los errores que cometieron nuestros antepasados, volvemos a cometer los mismos errores. Además, en cada dispensación, Dios creó un tiempo y creó unos espacios donde nos proveyó unas provisiones, unos depósitos, unos almacenes y unos graneros. Y los fue proveyendo a tal punto que ahora el gran granero que nos ha dado en la dispensación de la gracia, ese granero y ese depósito espiritual que nos trajo Jesús. Pero nosotros casi nunca vamos a ese depósito. Entonces tenemos que hacer un plan para ir a ese depósito, ¿verdad? Y abrir ese depósito espiritual, que no necesariamente son bienes materiales, ¿verdad? Porque Él dijo que lo primero que deberíamos de hacer es hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Y poner los ojos haciendo tesoros en el cielo, porque no son los tesoros en la tierra necesariamente los que valen. Solo los cielos permanentes, la tierra permanente. Porque un día de estos nos vamos a ir. Ahí mismo, pues todas las grandes estrellas se van. Ya Pelé murió, ¿verdad? También el Papa. Ahora el Papa, toda esa gente con fama, gloria, etcétera, del mundo, todos nos vamos a ir. Tuvieron gloria y fama, pero allá arriba nos arrepintieron. Nada, entonces. ¿De qué sirve ganarse el mundo si perder tu alma? Entonces tenemos que comenzar a poner en práctica, visitar los depósitos de Dios, poner en práctica esas cosas, lo que Él manda, que almacenemos, que tengamos granero, que tengamos alimentos guardados, ¿verdad? Etcétera. Todo eso lo manda el Señor. Y sería bueno tener una botellita aquí para tener cosas guardadas. Sí. Ya dijimos, y por eso van a comenzar ellas, para tener aquí un banco de alimentos, ¿verdad? Y lo otro que dijimos, que era importante y lo estamos viendo, ¿verdad? Hoy, en la clase de hoy, que estamos viendo de la mayordomía, uno de los grandes mayordomos fue José. Sí. Y José cierra prácticamente la dispensación de la promesa. Y dijimos que la dispensación de la promesa es una de las dispensaciones más bellas porque Dios ahí puso a sus grandes mayordomos. Ivancito, que está, Iván es arquitecto y es gerente de proyectos. Entonces, yo puedo usar esa palabra con él, ¿verdad? Esos fueron los grandes gerentes de proyectos de Dios, como fue Abraham, Jacob, dijimos, Melquisedec, ¿verdad? Job, todos esos grandes mayordomos o gerentes de proyectos de Dios se dieron en la dispensación de la promesa. Y José cierra
esa dispensación que estamos cerrando hoy con José. Y vamos a estudiar un poquito la gracia que le dio Dios a José, ¿verdad? Y cómo lo hizo el Señor un gran mayordomo, que salvó a un pueblo pagano como era el pueblo egipcio, y salvó a su pueblo, ¿verdad? Que eran los hebreos, ¿verdad? Y cómo Dios lo bendijo y le dio tanta sabiduría y conocimiento a José, ¿verdad? Después, el otro principio de la economía de Dios es la gran comisión: ser verdaderos discípulos de Jesús. Que aprendamos a ser verdaderos discípulos de Jesús. Nosotros tenemos un plan, ¿verdad? Y es que los sábados salimos a visitar familias para llevarles la palabra de Dios. Este sábado vamos a continuar, este próximo sábado. Esperemos Sí. que esté bueno el clima. Esperemos Sí, que este sábado no, porque este sábado fue terrible. El próximo sábado esperamos que continuarlo haciendo. Estaba lloviendo todo el sábado. Supuestamente este sábado está soleado. Este que viene. Que viene. Pues. Primero Dios que no cambia, porque es bueno analizar para que ellos sepan que la venida del Señor ya viene. Bueno. Después el otro principio es la mayordomía. La mayordomía dijimos porque era un principio importante en todo cristiano, y tenemos que ejercer mayordomía en el espíritu. Es la parte importante, el mundo espiritual, porque si queremos ir a los depósitos de la gracia, es entrar al depósito espiritual, y tenemos que conocer cómo manejar ese mundo espiritual. Yo voy a tratar el segundo mes de hablar del depósito espiritual, de la mayordomía espiritual. ¿Ya? Ahorita solo vamos a hablar de la mayordomía en general, ¿ya? Y la mayordomía del alma, la mayordomía del cuerpo, de las finanzas, de la familia, en fin, la mayordomía abarca casi todo. Tenemos que manejar nuestra mayordomía de una forma seria, como el Señor lo manda, ¿ya? Entonces, y no dejar que otros nos las manejen, porque el gran problema de nosotros es que dejamos que otros manejen nuestras finanzas, otros manejen la enseñanza de nuestros hijos, y ahí es donde hemos fallado. La enseñanza espiritual de nuestros hijos la hemos de tomar nosotros. El manejo de nuestras finanzas la hemos de manejar nosotros, no es que otro me la maneje y me diga qué es lo que debo hacer yo. No, yo tengo que pensar cómo es que yo me voy a manejar, ¿verdad? Después, la administración. Esta es la administración de la gracia, no es la administración sino cómo vamos a administrar la gracia que Dios nos ha dado, ¿no? Todas estas bendiciones que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado bendiciones inmensas. Solo la vida que tenemos ya es bastante. La salud. ¿No? Y luego la edificación, que tenemos que usar nuestra boca para edificar y no para destruir. No, es mejor que nos mantengamos callados si vamos a hablar palabras que van a destruir a otros, ¿no? Entonces, esos son los principios que aprendimos de la economía de Dios. Ahora hay que hacer un plan para poner en práctica esto, ¿verdad? Y llevarlo a cabo. Bueno, entonces me voy de una vez a la parte. Vamos a hacer tal vez un plan de visita a esas despensas de Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vimos ya, y estábamos aquí. Vamos a ver a José, ¿verdad? Como el gran mayordomo de Dios. José, gobierno de Dios, el perdón, ¿verdad? José se caracterizó por ejemplificar el gobierno de Dios. Manejó Egipto, manejó a sus hermanos con palabras sabias, pero tuvo una gran cualidad.
el perdón. Sí. ¿Verdad? Él perdonó incluso a los hermanos que lo iban a matar y que lo vendieron como esclavo. Él no atesoró rencor. Y eso es una de las grandes cualidades de un mayordomo. Una persona rencorosa que no puede ejercer una mayordomía de Dios tiene que perdonar. Nosotros tenemos que perdonar. No hay tutilla, pues el Señor lo dice de muchas formas, maneras. ¿Verdad? Que nosotros tenemos que perdonar a Raimundo y todo el mundo. ¿Verdad? Incluso un hombre que pudo haber sido un gran criminal o un gran ladrón, etc., y lo vimos en la cruz, y en el último momento se arrepiente, puede ser salvo. ¿Verdad? Y entonces dicen que hay un tremendo paralelo entre la vida de José y Jesucristo. Y dice que José era pastor de ovejas, ¿verdad? Y lo tenemos en Génesis 37:2. Y también Jesús fue el buen pastor. Está en Juan 10, del 1 al 18. ¿No? Ahora, José fue el hijo más amado por Jacob, en 37, del 3 al 4. Jesús, el hijo amado de Yahvé, en Mateo 3:17. José vistió una vistosa túnica, está en Génesis 27:3. Los romanos se disputaban la túnica de Jesús, Lucas 23:11. Y volverá adornado con ella en su gloria. Y eso está en Apocalipsis 4:3. Los hermanos odiaban a José, Génesis 37:4. Jesús fue rechazado y odiado también, Juan 7:7. Me imagino que era el Señor y ahora nosotros. ¿Cómo no lo conocemos? Algunos lo quieren porque el espíritu no quiere, que me andas hablando de tu Dios. No, sí. Pero la verdad es que hay que hablar del Dios poderoso. Sí, a veces cristianos que se han apartado del Señor no quieren que les hablen de Dios. Y que han recibido del Señor grandes bendiciones y no quieren oír. José fue enviado por el Padre para ayudar. Jesús fue enviado por el Padre Eterno en una misión similar. Juan 3, del 16 al 17. José tuvo dos nombres. José, que significa añade, y Safanat Panea, que significa revelador de secretos. Nombres perfectos para describir la misión de Jesús. Ambos tenían 30 años. Ambos tenían 30 años cuando comenzaron su labor en beneficio de sus hermanos. Con esto yo lo que quiero traer es que tanto José como Jesús tuvieron dos grandes cualidades y fueron dos grandes mayordomos o generales de Dios, como dicen, ¿verdad? Y es que ellos supieron ejercer el gobierno de Dios y pusieron en práctica el perdón. Porque Jesús, ¿verdad?, es lo máximo, el mayor ejemplo del perdón. Porque tenemos el caso de la mujer adúltera, que llegó y él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No podemos condenar a nadie así nomás. Y tuvimos muchos casos, el caso del buen y el mal ladrón, ¿verdad? Es que no hay buen ladrón. Sí. No, pero eso es decir, el buen ladrón y el mal ladrón. Buen ladrón porque se arrepintió, no. Sí, ladrón. Pero lo estoy poniendo pues como el caso de que hubo perdón allí, porque el hombre se arrepintió, ¿verdad? Y le pidió estar con él, y él le dijo, hoy mismo
Y fíjate que es de los únicos que sabemos que está en el paraíso. Porque le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le digo? ¿Verdad? Entonces, Cambia el otro, ¿no? el otro no. Entonces, ¿por qué? Porque el otro se portó soberbio. Sálvate a ti mismo, le dice. Si eres Dios, le dice, sálvate. ¿No? Entonces, el perdón es una cualidad que tenemos que desarrollar como mayordomos de Dios. ¿Verdad? Y si hemos sido heridos y si hemos sido dañados por alguien, tenemos que perdonar. Sí. No hay otra. ¿Verdad? Entonces, nos vamos a ir ahora a lo que aquí estábamos en la mayordomía, ¿verdad? Dijimos que hay una cadena de autoridad en la mayordomía. Dios el Padre, Cristo, el esposo, la mujer, la familia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe estar en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos hace perdonar. Ahora, acuérdense qué decía Jesús, que Él hablaba lo que le decía el Padre. Él hacía lo que le mandaba el Padre. La voluntad del Padre. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y tenemos el Espíritu de Jesucristo, entonces nosotros hacemos la voluntad del Padre. Y entonces, si queremos comenzar este año 2023 haciendo la voluntad del Padre, pues tenemos que llenarnos de ese Espíritu. ¿Ah? Ahora, si nosotros estamos con rencor de una persona, si nosotros tenemos pleito con algo, entonces es misión imposible que nosotros ejerzamos el gobierno de Dios, ¿verdad? Porque dice de Dios que no podemos vivir así. No, ¿verdad? No es palabra lo dice. ¿Verdad? Un poder. Y si con tu mujer tienes problemas, si con tu familia tienes problemas, tú tienes que hacer las paces. Y eso solo lo da el Espíritu Santo. Cadena de autoridad. Entonces, la mayordomía es una de las partes más importantes de la vida cristiana. Mayordomo es el que maneja o el que administra la casa y los asuntos de otro hijo. Pero siempre tiene que rendir cuenta de su mayordomía al dueño. O sea, vamos a rendirle cuenta a Dios de nuestra mayordomía. La mayordomía es el arte de administrar aquello que hemos recibido. Nosotros no podemos decir, no lo recibí. Si recibimos un hijo, tenemos que cuidar ese hijo. Si recibimos este carrito, hay que cuidar ese carrito. Si recibimos esta ropa, hay que cuidar esa ropa, ese zapatito, hay que cuidar ese zapatito. ¿Verdad? Que duren, porque el Señor me lo dio y yo tengo que cuidarlo, mantenerlo. ¿Verdad? Entonces, tener responsabilidad con los bienes que Dios nos ha dejado hasta que Él venga a pedirnos lo que hemos hecho con ellos. ¿Verdad? Así como le pidió a los que le dio los talentos. Y entonces tenemos que incluso que multiplicarlo. Eso es lo que nos mandó. ¿Verdad? Porque tenemos algún talento, tenemos. ¿Verdad? Todos tenemos. Por ejemplo, yo le decía, ahora que estábamos haciendo el plan del mes, ayer, y así lo puse, se los voy a mostrar. Todas las actividades que hacen los hermanos, todas son valiosas. Y yo puse, por ejemplo, Saraí, el ministerio que tiene es lavar los platos. El hermano Juan, el ministerio que tiene es botar la basura. Y la puse. Noemí, el ministerio que tiene es lavar las posetas o los baños. ¿Verdad? Arnulfo, el ministerio que tiene es preparar la clase. ¿Verdad? Y la parte electrónica. Pero todos tenemos que tener una función, porque somos una iglesia. Sí. Y todos tenemos que agarrar una función. Y eso ha salido de ustedes, del corazón de ustedes. ¿Verdad? El hermano Cruz, la hermana Isabel hacen esto, el otro. Y a todos, por ejemplo, Ángela, ¿verdad?
ella hace la programación mensual, etc. Pero ese granito de arroz, ¿verdad?, va siendo la fuerza. No, claro. Y en la familia es igual. Cada miembro de la familia tiene que poner un granito para que la familia se consolide, ¿verdad? Y así es como todo crece, ¿verdad? Ahora, la familia espiritual es importantísima, ¿verdad? Entonces, un mayordomo cuida de los asuntos de una casa o hacienda o administra las cuentas y las propiedades de otra persona. Somos administradores de lo que no tenemos, porque todo es prestado. Los hijos son prestados, mi esposa es prestada, el carrito es prestado, porque el día que Dios quiere, porque hasta la vida es prestada. Sí. El día que Él quiere. Entonces, cuando entendemos eso, que todo es prestado, entonces todo lo tenemos que cuidar, mantener, porque todo eso es de Dios, no es mío. Todo esto es tuyo, Señor. Entonces, cuando entendemos ese principio, entonces comenzamos a cuidar todo, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, aquí hablábamos con Jeff, aquí en la iglesia, pues, esto nos lo dio el Señor. Es increíble que este gran edificio con tanta cosa nos lo da el Señor, y todavía el Señor nos lo da con unos patrocinadores que nos pagan la luz, el agua, que nos pagan el internet y todo. Y no lo vamos a utilizar para traer algo y llevar al ministerio electrónico. Le digo, hay una señora que paga el internet todos los meses. La señora que vino en cierre el día de... Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, Es la que paga el internet. Ahora, todos esos patrocinadores, el Señor le pone en su corazón, ¿verdad?, apoyar. Entonces tenemos, le digo, que aprovechar todo esto que Dios nos ha dado para traer almas al Señor. Sí. ¿Verdad? Porque si el Señor lo está haciendo, Él es el que lo está haciendo, no nosotros. ¿Verdad? Entonces, la mayordomía cristiana es ser responsable administrando las cosas de Dios. La mayordomía significa la forma correcta de administrar las posesiones de Dios como siervos suyos. Entonces, fíjense, es una tremenda responsabilidad de nosotros invitar a alguien. Por ejemplo, Iván, que me está escuchando, él puede invitar personas para que electrónicamente y virtualmente participen. Nosotros tenemos que salir e invitar a que vengan físicamente y que también a que participen virtualmente. Y yo sé que la gente está reacia, porque la gente no quiere en este país oír de la palabra de Dios. Pero en la medida de que nosotros les hablemos, tendrán que venir a la palabra de Dios. Entonces, que como cristianos aprendemos a utilizar y manejar los recursos que Dios nos ha dado de manera que honren y glorifiquen a Dios. Entonces, tenemos ahorita una tremenda responsabilidad con todos estos recursos que Dios nos ha dado. Sí. Porque Dios nos ha puesto todo esto en las manos, y si no somos capaces de administrarlo para la gloria y honra de Él, ¿verdad? Y si nos ponemos porque muchas veces las iglesias, ¿por qué no progresan? Porque se ponen que es que fulano no hace nada, que y yo estoy haciendo, que está haciendo, que yo no estoy haciendo. No, eso no es así. No lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios, ¿verdad? Todo lo hacemos para el Señor. Y arriba viene la recompensa. Cuando el hombre administra sabiamente lo que tiene en sus manos, cuando es fiel en lo poco, Dios respalda su desempeño y bendice su liderazgo. Porque si no somos fieles en lo poco que hacemos, si yo, por ejemplo, no preparo esta clase, lo mejor que se pueda para ustedes, ¿verdad?, y no estoy en ese trabajo permanentemente, yo no le estoy siendo fiel al Señor. ¿Ah? Si el hermano no saca la basura y él lo hace con amor y lo va a botar, pues ese es su ministerio. Entonces, él es fiel en lo poco, entonces el Señor lo respalda. Entonces, porque si no somos fieles en lo poco, ¿cómo le vamos a ser fieles en lo grande? No. ¿Ah? Entonces él dice, bueno, si esto no pueden manejar la basura, ¿ah? No quiere hacer nada y pudiendo hacerlo. Pudiendo hacerlo, entonces, ¿cómo le voy a dar más
más almas para que las manejen cuando no van a poder manejarlas. Nos va a reclamar el Señor. Cuando lleguemos al cielo va a decir, bueno, ¿y qué hicieron ustedes? Sí, porque él dice que lo va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta. Entonces, yo me siento con una tremenda responsabilidad cuando Él me ha puesto aquí. Es una responsabilidad, pero terrible. Y este año, pues, vamos a tratar de mejorar todas las cualidades del Señor y lo material para que vea Dios bendiciendo y fortaleciendo, dando ese aliento de vida, porque el día que a sus hijos les da vida y abundancia. Bueno, nos quedan 8 minutos. No sé si hay alguna pregunta. Garibán, ¿tienes preguntas? ¿Ustedes? Pues por el momento no. Solo quisiera poderles decir de que hay una cosa que debemos de enfatizar. Las personas que tenemos ese temor de Dios, que es lo básico, como dice su palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o Yahvé o Yahweh, como lo quieran mencionar, ¿verdad? El gran yo soy. Sí, creo que eso nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios para que cuando nosotros nos apropiemos de eso fervientemente, vamos a poder transmitir a Jesús a las demás personas. No es solo el hecho de llevar personas a un lugar, sino que realmente conozcan a Jesús, que lo conozcan para que ellos tengan la experiencia de vivir el reino acá en la tierra. Somos pasajeros, tarde o temprano vamos a marcharnos de este mundo y tarde o temprano vamos a rendirle cuentas al Señor. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante. Gracias. Bueno, entonces nos vamos a despedir en oración, porque tenemos que pasar al servicio ahora. Entonces le vamos a pedir al hermano Juan que nos despide en oración. Vamos a orar, hermanos, para despedirlos de la oración y luego pasar. Que Padre nuestro que estás en gloria, Señor amado, Cristo Santo. Esta hora, Señor, en este día más, Señor, que nos has dado por tu gracia y misericordia, Dios mío. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido darte gracias en esta hermosa mañana. En este hermoso día, Padre, damos inicio a este año, Señor, esperando siempre en usted, Señor amado, que sea usted, Dios mío, respaldándolo bien, no sea usted, Dios mío, teniendo su mano poderosa sobre nosotros, Padre Santo, de todo aquel pueblo que te alaba y te glorifica en tempranas horas, Señor amado. También, Padre, te pedimos, Señor, por este pueblo, por esta familia, Señor amado, de cada uno, que Dios esté bendiciendo y guardando, Padre, cada día, Cristo amado, porque tú eres el Rey, Dios amado, que está, Dios mío, pidiendo al Padre por cada uno de nosotros, para poder llegar a ese día, Dios mío, ese lugar santísimo, un lugar precioso, que tú fuiste a preparar, dice tu palabra, Señor amado. Tu palabra nos dice, Señor, que el único que intercede entre Dios y los hombres, Jesucristo, para poder llegar al Padre. Ayúdalo, Señor, llegar a ese lugar precioso, Dios amado, ese lugar santísimo, Dios amado, que tú tienes preparado para tus hijos. Somos tus hijos, ayúdalo, Señor. Yo sé que hay momentos difíciles, pero confiamos, Dios mío, en ti, Señor amado, Cristo Santo, que solo tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro amparo en tu palabra, tú eres nuestro refugio, tú eres la roca, donde nosotros podemos apoderarnos, Señor, cada día, y usted, Dios mío, agarrarlos con poder y gloria de la roca, y que tú los tomes, Señor, como hijos, Padre Santo, que no los dejes, Señor, en ningún momento, porque el enemigo sabemos que es fuerte y poderoso, lo sabemos bien que tenemos un Dios grande, que es más fuerte y poderoso, es el único, Señor, que me dice tu palabra, que solamente en ti hay verdad y vida y abundancia, y en ti está el poder y la autoridad sobre la paz de la tierra y todo el mundo entero, aunque el hombre, Dios mío, no crea, pero así es, tu palabra lo dice y lo confirma, que solamente usted, Señor amado, el único, Señor amado, el Rey de gloria, el Rey todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo, Dios mío, lo hizo, el que todo lo hace, eres tú, Señor amado. Te pedimos, Dios mío, que los ayude. Mira a este pueblo, Señor amado. Necesitamos cada día de usted, Señor. Estamos tan en medio de momentos difíciles de enfermedad,
con necesidad, pero yo sé que tú los respaldas, tú tienes tu mano, tú envías a Dios mío bendiciones, tú envías a sanidad, tú los tocas tanto cuando estamos descansando, durmiendo, tu mano poderosa pasa, Dios mío, tocándolos, sanándolos. Oh, Santo, sí, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo, Señor, que solo en ti yo puedo ser feliz, creo solo en ti, paz, felicidad, pero una paz y felicidad que tú das, Señor, no la que el hombre da, Señor, porque la tuya, mi Rey amado, aleluya, santo y poderoso es tu nombre, guárdalo, Señor, vamos a gozarlo, de tu presencia, Dios mío, hará otro paso más, Señor, qué momento, Dios amado, porque solo tú eres el único, Señor, que lo das para tanto ese aliento de vida, esa bendición, ese aire que respiramos puro, Señor amado. Eres tú que lo das, Dios amado. No hay otro Dios como tú, Señor, dice tu palabra, y que no hay otro nombre sobre su nombre, Dios amado. Solamente creer que el Dios Todopoderoso que formó desde el principio, cielo y tierra y mar, eres tú, Señor, y creemos. Cuando vemos grandes bellezas, Señor, mi Dios, oh, Santo, sí, Señor amado. Ayúdame, Señor, ser vencedor, no vencido, porque vencido está el enemigo, pero tú estás en victoria. Y en tu palabra que tú en todo momento, Dios amado, en momentos de tristeza y tribulaciones, tú llevas tu triunfo y de victoria en victoria, Señor amado. Oh, Santo, gracias, Padre. Gracias, hijos. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y Amén. Y gracias, amén. Padre Santo. Bueno, nos damos por despedidos. Bueno, Ivancito, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y Bueno, Padre, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Sí, hermano, yo maravilloso. Yo sé que lo ha guardado en algún momento. No. Sí.